Ahora viene un punto muy importante, y es el que las personas no saben ni quieren saber y no les interesa saber. ¿Sabe por qué no saben? No saben porque no quieren saber, y no quieren saber porque no les interesa saber. Cuando ocurra el arrebatamiento de la iglesia, va a ocurrir un evento catastrófico, tremendo. Permítame recordarles que esta conferencia se llama El arrebatamiento de la iglesia, parte 2. Permítame continuarles. La venida de nuestro Señor Jesucristo a las nubes no es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, como yo he oído que muchos cristianos están pensando, que cuando nuestro Señor Jesucristo, según Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18, específicamente el versículo 16 y 17, que nos dice que nosotros, tanto los muertos como los vivos, vamos a ser arrebatados. Muchas personas piensan y creen erróneamente, totalmente equivocados, que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y esa no es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es cuando nuestro Señor Jesucristo, después de haber sido nosotros juzgados en el tribunal de Cristo, no para condenación ni para perder la salvación, sino para evaluar las obras que nosotros hicimos mientras estábamos en este cuerpo en vida. Cuando nosotros seamos, tanto los muertos como los vivos, arrebatados al cielo, nosotros iremos a rendir cuentas. Nosotros, la iglesia, en obediencia, iremos a rendir cuentas por todos nuestros actos cometidos mientras estábamos en vida, no para condenación, porque en nosotros, la iglesia en obediencia, no perdemos la salvación. ¿Correcto? ¿Para qué vamos a ser evaluados en el tribunal de Cristo? Para recibir la recompensa que merezcan según las obras que hicimos cuando estuvimos en vida en este cuerpo. Primero. Después de entrar las bodas del Cordero, etcétera, etcétera, ya nuestro Señor Jesucristo regresa con nosotros, su iglesia, en el tiempo de la tribulación. Pasa la tribulación, el tiempo de la tribulación, que después hablaremos más profundo de eso, y en el momento del tiempo de la tribulación viene nuestro Señor Jesucristo a colocar orden en el planeta Tierra, con nosotros su iglesia, y nosotros su iglesia estaremos al lado de nuestro Señor Jesucristo, gobernando, acompañándolo en el gobierno de Él, en lo que la Biblia llama el tiempo, la época milenaria, que estaremos con Él vivos 1000 años, gobernando al lado de nuestro Señor Jesucristo. Este es otro punto, el cual hablaremos más adelante en conferencias posteriores. Bien, sígame con harto cuidado. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros nos vamos, y cuando nosotros, la iglesia, seamos junto con los muertos resucitados, la primera resurrección, dichosos los que tienen parte en la primera resurrección de los muertos, porque ya la muerte segunda no tendrá poder ni sobre los muertos ni sobre nosotros los que fuimos arrebatados. Cuando nosotros nos vayamos, se desata el caos. Aquí es donde viene el problema más delicado para la raza humana. Mire, sígame con harto cuidado, por favor, présteme atención. Ahora, en este momento, nosotros podemos recibir a Cristo Jesús en nuestras mentes, cuerpos, alma y espíritus, como ya se los hemos venido explicando a lo largo de estas conferencias. Para nosotros, la iglesia, entregar de parte de nuestro Señor Jesucristo el tratado verbal o físico de la declaración de fe, ¿saben ustedes cuánto deben de pagar? Nada. Ustedes no deben, ni yo debo, ni ningún ser humano debe de pagar nada económicamente. Es más, no hay necesidad ni de diezmar.
Este cuento de que diezmamos para recibir la salvación, no existe en ninguna iglesia cristiana. Y si existe, son mentiras. No hay que ofrendar, no hay que diezmar, no hay que ir a ninguna iglesia, no hay que pagar nada. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, estamos en el tiempo de la gracia. ¿Qué quiere decir esto del tiempo de la gracia? Que sencillamente dispongámonos, por favor, damas y señores que me escuchan, dispongámonos a hacer la declaración de fe. Esto quiere decir, primero, humillarnos, que es postrarnos rostro en tierra. Segundo, arrepentirnos ante la presencia de Cristo Jesús. Tercero, confesar nuestros pecados ante la presencia de Cristo Jesús únicamente. Cuarto, abandonar nuestra mala conducta. Y quinto, el pasaporte al cielo, que es recibir a Cristo Jesús en nuestro corazón. Repito, no hay que pagarle a nadie, no hay que ir a ninguna iglesia, no hay que hacerse amigo de nadie. Usted solito la puede hacer después de haber hecho estos 4 requisitos que demanda la Biblia y después hacer la declaración de fe. ¿Cuánto demora esto? 10 minutos. Colóquele 5 si quiere. Nada, esto no es imposible, para nada. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros seremos, nosotros no tenemos que pagar nada porque ya nuestro Señor Jesucristo pagó por nosotros en la cruz. Pero los que se queden aquí en la tierra después de que la iglesia sea arrebatada, damas y caballeros, créanme sinceramente que se viene la tribulación. Es un tiempo de angustia y preocupación. Después sigue la gran tribulación y es cuando el anticristo, que va a gobernar 10 naciones, va a ser de las suyas. Quienes estudiamos la Biblia sabemos que personas como Adolfo Hitler, que mataron más de 6 millones de judíos, pero eso pasó de ahí para arriba, porque fueron más de 6 millones de judíos, gitanos, comunistas, personas inválidas, bueno, una cantidad de gente. Este señor Adolfo Hitler mandó a matar cualquier cantidad de gente y sobrepasa las estadísticas que hay, que son 6 millones. Bien, este señor hizo y deshizo con los judíos, con el pueblo de Dios, con los gitanos y con otros grupos lo que a él se le pareció. Escúcheme, y ahora le digo cuál es el punto. Mandó a quemar niños, hizo que la gente se muriera de hambre, los hacinó en sitios inhumanos. Eso fue una cosa aterradora. Eso fue, por Dios, precisamente se están celebrando los 70 años de haber finalizado esas masacres tan horrorosas. Y quienes conocemos de ese tema a profundidad, que no viene al caso, solamente lo expongo públicamente para que ustedes sepan cuál fue el horror nazi de la época. Eso fue horroroso, desastroso, caótico. Eso fue una cosa aterradora. Como es, han habido otras cosas similares que la historia no las saca públicamente, mucho públicamente, pero han existido cosas similares y peores. Bien, ¿cuál es el punto de esto? Me dirán ustedes, pastor, ¿por qué traemos a escena ese tema? Porque después de que la iglesia, nosotros los vivos, seamos arrebatados conjuntamente con los muertos en Cristo Jesús, se desata algo que la Biblia nos dice: porque no ha habido en toda la existencia del ser humano, ni habrá un tiempo tan terrible como lo va a haber en esos tiempos de la gran tribulación. O sea, que lo que hizo este hombre, Adolfo Hitler, y otras personalidades a nivel mundial, que no soy quien para exponer esto, lo expongo es para que tomemos conciencia. Las personas que no hagan la declaración de fe ahora mismo, en este tiempo, antes de que ocurra el rapto,
esas personas van a sufrir. Que créanme sinceramente, damas y caballeros que nos siguen a través de las redes sociales, no tienen ni la más mínima idea de lo que le viene a la gente que ha rechazado la presencia de Cristo Jesús en sus vidas. Por eso yo recomiendo mucho, por favor, hagamos la declaración de fe por Dios. ¿Qué tienen para perder ustedes, damas y señores, que no han hecho la declaración de fe? Ustedes, los del grupo 2 y del grupo 3, quienes yo expuse como ejemplo en la conferencia 1 y 2, antes de esta, donde hablo de 3 grupos, inclusive para ustedes los cristianos que han hecho la declaración de fe y están en desobediencia, que se han apartado de la palabra de Dios. Para todos los 3 grupos les advierto, como dice la palabra de Dios, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Damas y caballeros, si usted ahora mismo no se dispone a recibir a Cristo Jesús, después de tomarse el tiempo para humillarse, arrepentirse, confesar su pecado ante la presencia de Cristo Jesús y abandonar su mala conducta, usted, damas y caballeros, lo lamentarán eternamente, porque la Biblia nos llama de un lugar de tormento, el cual es el infierno. Pero sin antes irse para allá, esto van a ocurrir cosas desastrosas. Este tipo de cosas desastrosas lo vamos a ver en conferencias venideras. Buenas tardes, muchas gracias y que el Señor los bendiga.